vender mi idea de manera eficaz? ¿Cómo resumir en 3 minutos un proyecto que me ha costado años? ¿Cuáles son las claves para captar la atención de los inversionistas al presentar mi propuesta? Todo lo que tienes que saber para convertirte en una experta al momento de hacer un pitch, te lo contamos en este episodio. Esto es Atrevidas, el podcast que te enseña a levantar capital como una experta. Conducen Manuel Fernández y Nicole Fortes. Este podcast es presentado por Innovación El Mercurio y Mujeres Empresarias. Cuando pensamos en el capítulo 5 de Atrevidas, Nicole me dijo que íbamos a pitchar. Y yo llego acá y no hay vasos, no hay nada de esto. No, Nicole, Manuel, esto no es un estafado. pitcher. Esto no es un pitcher, Manuel. ¿Qué es entonces Es de lo un que vamos pitch. a hablar hoy día? Es cómo le vendemos a nuestra audiencia, en este caso a los inversionistas, nuestro negocio. O sea, vamos a aprender a pitchear. A pitchar. Perfecto, A bueno, de pitchar eso como se trata. campeonas. A pitchar como campeonas. A pitchar como atrevidas. Claro, pitchando como experto es nuestro lema Sí. de este capítulo, el episodio 5, penúltimo ya Ay, sí. de esta serie que estamos Esta desarrollando temporada. entre Innovación El Mercurio y Mujeres Empresarias. Y Nicole Y Fortes Manuel. nos acompaña como cada episodio en calidad de referente y voz autorizada de estos temas. Pero, no sé si es- Bueno, Nicole, mientras supera tu ataque de risa, que devalúa un poco tu currículum, te quería preguntar, ¿para qué aprender a pitchar? Tú dices, pues ya, es que me dio risa esto de la voz referente y todo. Es que yo no me siento referente. Mira, yo creo que incluso lo vas a demostrar en este episodio, Esto es parte en la de mi práctica. trabajo. ¿Por qué, Manuel? porque al final del episodio vamos a hacer que hagas el pitch de Atrevida. ¿Qué te parece? Pero Manuel, ¿por qué me ponen esto? Para que estos demostremos problemas? con el ejemplo. Ya, entonces voy a tener que empezar a hacer mi Sí. pitch ahora ya, po. Dale. Espérate. Bueno. Pitch. Bueno, mientras tomas nota, Ya. Nicole, te pregunto lo que te decía, ¿para qué sirve saber pitchar? El pitch, de alguna forma, es como yo presento mi proyecto Ya. a una contraparte que está interesada o que donde existe una posible oportunidad de lo que yo estoy haciendo. Ya, Ya, o puede sea, ser- como de conseguir recursos. Puede ser un cliente, por Ya. ejemplo, puede ser un inversionista, que es lo que nos importa en este caso. Puede ser un inversionista ángel, puede ser una persona relevante, puede ser alguien que tenga algún tipo de conexión con alguien que nosotros necesitamos y tenemos que salir a venderles nuestra idea. Ya. Eso ya. es un pitch, O sea, es mi carta de presentación. tal cual. ¿Y qué tan clave es un pitch? O sea, uno quizás piensa que como que son como en una película, así como que de repente uno tiene una historia y todo, pero no la puede contar y llega y con un pitch da vuelta a la situación. ¿En verdad es como así de clave o es...? O como Chantark, así. Claro, así como que me lo juego todo en mi pitch y cosas así. ¿Es No tan sé, así? no sé si te lo juegas todo, Ya. pero sí es tu carta de introducción y tu carta de presentación. Ya, Porque si hay alguien que tiene, o si existe la oportunidad de que exista interés en tu proyecto, Ujú. el pitch es lo que va a permitir pasar a ese siguiente nivel, ya, que va a ser tu comité de inversión. ya. O sea, como dicen por ahí, nunca hay una segunda opción para generar una primera impresión. Justamente. Grandes pensadores. Sí, estoy listo. Tin, tin. Ya. Bueno, entonces es como un abre puertas, en el fondo. Es un abrepuertas, es la forma que tenemos de contar lo que estamos haciendo, pero de una forma atractiva que tiene hartos números también. Es una forma interesante de presentar al equipo cuál es el problema que estás resolviendo, cómo es la solución que tú propones con Ya. tu proyecto, cuáles son como tus próximos, puedo hablar en lenguaje exitoso, A ver. tu next level o tu next step. Ya, ¿Ya? O sea, lo próximo que vas a hacer. Lo próximo que vas a hacer, cuál es tu hoja de ruta, para qué necesitas la plata también. Acuérdate que eso es algo súper importante Claro. que hemos venido hablando en todos los capítulos anteriores, de tener claro que más que cuánto necesitas, ¿para qué necesitas la plata? Claro. Oye, y la leyenda dice que estas cosas como que uno las dice cuando está en un ascensor y como que entra Mark Zuckerberg al ascensor y como que uno, le tiro el pitch. Entonces tienen que durar como lo ¿Un que se ascensor? demora un ascensor, así como No, yo creo 30 que segundos. no. Si es que Mark Zuckerberg va como al piso 29, digamos. Ya, Sí. si Mark Zuckerberg va al Titanium, por Sí. ejemplo.
Ahí a lo mejor tendrías que hacerlo en 30 segundos, pero hacer un pitch en 30 segundos de verdad yo creo que es imposible. Yo nunca he visto un pitch de 30 segundos. Pero sí en 30 segundos. Y no porque no hayas visto muchos pitch. Y no es porque haya visto muchos. Porque no hayas visto, porque hayas visto poco. He visto mucho. De hecho, ahora tengo que ver 40. Ahora, sí, pronto. muy bien. Próximos días. Ya, No van a ser 40 minutos. No van a ser 40 minutos, va a ser mucho más largo. Pero a lo que iba es que esos primeros 30 segundos, que es como lo que se conoce como el elevator pitch, es justamente como esa primera impresión para enganchar a alguien para que después te digan, por favor, cuéntame más. Ya. Y ese cuéntame más es tu pitch, finalmente. Perfecto. ¿Y los inversionistas suelen hablar así como personajes de Disney? ¿O de... Es que era el señor interesante. Por favor, cuéntame más. 31 minutos. Oye, y otra duda, ¿en qué momento como que de todo este proceso de lo que hemos hablado siempre es bueno tener un pitch? ¿Siempre? Siempre. Y porque además tu pitch va cambiando en el tiempo. A medida que va evolucionando el negocio, tu pitch va cambiando. Porque partiste con una idea y para que esa idea sea cautivante para alguien, por ejemplo, para sumar a personas a tu equipo, a tu co-founder, tenías que hacerle un pitch. Claro. Después, o si estás postulando a un fondo público, el fondo público te exige tu pitch de 30 o de 50 segundos para explicar en qué consiste el proyecto. Perfecto. Ya hiciste un segundo pitch de 50 segundos donde queda más o menos claro qué es lo que haces y cuál es tu solución. Después ya para los fondos privados también, acuérdate, también tuviste que hacer un pitch. Y ese pitch es un poquito más profundo. Y ya lo mismo después para un corporate venture, pero lo que vamos a ver hoy día, ¿qué es, Manuel? No sé yo, pero tú sabes. Vamos a ver cómo hacer un pitch. Vamos a verte a ti hacer un pitch. Bueno, no me van a ver, me van a escuchar. Eso. Hacer un pitch, pero... Y sin edición, esto no se edita después. Ya, espérate, que voy acá. Problema. Bueno, pues mientras sigue trabajando en su pitch, nuestra experta y referente, Nicole, les contamos que no somos nosotros quienes los vamos a aconsejar respecto del pitch ideal, sino que grandes invitados, como en cada episodio de este podcast. Y la primera de ellas es Carolina Rossi, quien es una chilena que nació en el mundo profesional con Startup Chile. Sí. Hoy día está radicada en Europa y precisamente se dedica a esto, a enseñarle a emprendedores de toda Europa a hacer pitch, ¿no es cierto? Así es. Caro Rossi yo creo que es una de las personas que más sabe en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, porque además ella no está en Chile. Su centro de operaciones lo tiene principalmente en Lisboa, en Italia y en Austria. Entonces, desde Europa literalmente está conquistando el mundo. Bueno, y en un esfuerzo de producción realmente inconmensurable, la tenemos aquí como nuestra primera invitada. Escuchemos sus consejos. Hola, mi nombre es Caro Rossi y primero que nada muchas gracias por la invitación de estar acá junto a ustedes. Soy directora global de WCA. WCA, o también conocido como World Summit Awards, es una organización que opera al alero de las Naciones Unidas. Y dentro de las cosas que se hace es identificar y buscar a proyectos que puedan escalar de base de tecnología o digitales que respondan a algunos ODS, o sea, que tengan impacto social. Estoy en el IE es el Instituto Empresa, en la parte del MBA full time, apoyando como mentora, pero también como profesora adjunta, y muchas veces apoyo en la parte de pitch, como también en cómo partir una empresa en Europa. Soy periodista de profesión, me encanta el mundo de las comunicaciones, soy creyente en el buen storytelling, generar algo interno en las personas que hacen que sean recordadas, y eso te abre muchas puertas si lo haces de manera correcta. Cuando hacemos un pitch, que al final es una presentación corta, directa, hay ciertas cosas que hay que primero imaginar cuando nos ponemos a presentarse online o offline. Y es que siempre hablamos de incertezas. Hablamos de una falta de seguridad, de una falta de certeza, de ciertas cosas que no se pueden trabajar mucho. ¿Por qué? Porque estamos emprendiendo. Y porque el emprendimiento per sí es un riesgo, por lo tanto, sobre todo en el tema del levantamiento de capital, lo que le estamos pidiendo a un tercero, es que invierta en un proyecto que tiene una alta capacidad, un alto riesgo. Y el alto riesgo, dentro de unas cosas que uno tiene que hacer cuando comunica, es mitigarlo siendo consciente y directo en decir, yo entiendo que esto es así, yo entiendo que acá yo no tengo la respuesta para todo, pero tengo un proceso, un paso a paso claro de cómo voy a tratar y hacer todo lo posible para poder lograr el objetivo y la razón por la cual yo te estoy pidiendo esta cantidad específica de capital o de plata. Entendiendo esto, uno se puede parar a pitchar,
a presentar. Las estructuras de pitch normales son de 3 a 5 minutos. Es muy relevante tener una estructura clara donde se inicia con el problema y después se baja la solución. Y cuando partimos con el problema, mi recomendación siempre es que le des 1 minuto. ¿Pero por qué 1 minuto al problema? Porque el problema lo podemos contar en menos de 1 minuto, cierto. La diferencia es que si yo me pongo un cronómetro, sean 3 o 5 minutos, el problema tiene que estar unido con la razón, con el why, con la razón de por qué tú estás haciendo esto, que normalmente, en el 80% de las veces, tiene que ver con una experiencia personal tuya, un problema que tuviste, viviste o sentiste. ¿Y por qué es relevante esto? Porque se une a tu persona, a tu fibra de emprendedor y hace que tu pitch, tu relato sea único y que no sea copiable. ¿Por qué es importante? Esto genera confianza. Le da una pizca de realidad al relato que estás haciendo y el inversionista sabe que puede tener 7 soluciones que son iguales, pero no hay 7 personas que sean iguales a ti y que lo hayan sentido y vivido de la misma manera y la forma que tú lo estás comunicando para que convenzas a esa persona que te ponga capital o que te invierta. Post pasar del problema a la solución, nos vamos a las distintas líneas que normalmente tienen que ver con el análisis de mercado, y que en la parte del análisis de mercado, más allá de la cantidad de personas que pueden ser impactadas por tu producto o solución, hay otra parte que es dónde tú te encuentras, en qué lugar geográfico y cómo afecta tu solución a ese lugar geográfico. Cuán probable es que alguien te compre o no en ese lugar geográfico en ese momento. Y en esa línea hay algo que yo siempre recomiendo hacer, que es hablar del benchmark o los competidores. Y a veces hay duda, uno dice, pero qué miedo poner al competidor porque me va a quitar punto en el pitch. Bueno, al revés, hace todo lo contrario. El mostrar el estado de tu mercado y cuál es tu competencia actual es fundamental. Sobre todo cuando estás levantando capital y vas a mencionar al final de la historia, al final del pitch, una posible valorización. Porque la valorización en una empresa que todavía no es conocida y que hay incertidumbre se basa en el estado de las cosas en ese momento. Se basa no solamente en tu Excel, sino que en cuánto están valorizadas empresas similares a las tuyas en tu mismo mercado o en otro mercado. Entonces, no olvidar que siempre tiene que haber un benchmark, tiene que haber una estructura de quiénes son tus competidores, a quién tú estás mirando, quién te puede comprar, dónde puede ocurrir lo que es un merge, una acquisition de tu empresa, porque eso es lo que el inversionista está buscando. Si seguimos más adelante en el pitch, es necesario contar un proceso, que normalmente es como un roadmap, ¿cierto? ¿Cuál es tu línea de tiempo? ¿Qué es lo que va a ocurrir el paso a paso? ¿Cuáles son tus hitos? Y en esos hitos, normalmente tú vas a tener una estructura, por ejemplo, 18 meses. Y esos 18 meses se unen a la razón y cantidad de plata que tú estás pidiendo. ¿Cómo vas a dividir el dinero que tú estás pidiendo en esos hitos durante esos 18 meses? ¿Y por qué? Y ahí de repente me preguntan, sí, pero es que no tengo todo tan claro, hay muchos temas que tengo duda. Perfecto. Esto es un pitch. Esto no es la reunión sentado a la mesa con el inversionista. Este es el mensaje que tú le entregas al inversionista para que te dé la llave, para que pueda abrir la puerta y después playarte en el detalle. No te preocupes del detalle, pero preocúpate de la estructura. Si yo estoy levantando capital, al menos tengo que saber que el 40% del total de mi presupuesto, de lo que estoy pidiendo, lo voy a ocupar para recursos humanos. ¿Y por qué necesito ese recurso humano? Y que un 20% va a ser para marketing. ¿Y por qué necesito ese 20% en marketing? A eso yo le digo estructura. Tener los fierros de la casa lista porque es un pitch, ¿ya? Y ser ordenado en el cómo se presenta. Así como el roadmap es muy importante porque muestra una estructura de seguimiento y una visión a largo plazo de lo que tú quieres obtener como emprendedor, es también muy importante, obviamente, el equipo. Lo que necesitan saber es cuál es el más de ese equipo, por qué ese equipo unido entre ellos trabajan mejor. Por ejemplo, porque 2 de los fundadores han hecho 2 proyectos antes juntos, porque nos conocemos hace 10 años, porque sabemos que existen fricciones entre nosotros, trabajando como seres humanos, que es normal, pero sabemos sobrellevarlas. Por ejemplo, detalles de cómo se trabajan en conjunto son importantes para un pitch, igual de importante de cómo se definen a esas personas, si es que son first time founders o no, has emprendido antes o no, has tenido algún proyecto que no funcionó o no. Eso te da validación, eso no te juega en contra, eso te da experiencia y te suma en la lámina del equipo, ¿ya? Por otro lado, otro de los temas relevantes cuando estamos presentando es tener
un storytelling en general, es tener un flow, esto tiene que fluir, esto tiene que sentirse coherente y unido. Y esa coherencia tiene que hacer mucho sentido con que uno se siente cómodo. Obviamente hay una estructura, problema, solución, mercado, demo, si es que quieres mostrar algo, benchmark que tiene que ver con los competidores, equipo y roadmap. Que el roadmap, además de una línea de tiempo visible que se vea, ojalá en la pantalla, tenga el específico de los hitos que ocurren y cuánto están levantando y por qué. Esa es la generalidad de un pitch. Post de ello, cuando ya tenemos nuestra estructura lista y sentimos que somos capaces de unirlo con un relato único y propio, tenemos que practicar. Y esto es obvio, pero hay gente que no lo ve obvio. El pitch se practica muchas veces. Porque si bien uno dice, bueno, es que lo practico y así me lo memorizo, mi recomendación primero que no es memorizarlo, es saber exactamente en cada etapa, en cada lámina, en cada diapositiva, cuál es el mensaje más coherente para decir y más certero y más corto también. Y acá me quedo con la parte corta. ¿Por qué? Una de mis recomendaciones es hagan frases cortas, no se compliquen. Tengan sus frases claves, tengan sus 2 frases por diapositiva que son claves y después van trabajándolo de acuerdo a cómo fluye el relato de arriba hacia abajo. El cierre del pitch depende mucho de qué estás buscando, pero cuando estamos hablando de levantamiento de capital no hay que sobrecomplicarse. Si a veces tú tienes una frase que en términos de marketing como de brandy es fuerte, obvio que está bien que la digas, pero si no, no la inventes, no la presiones, porque el pitch tiene que sonar muy natural y en parte, y es mejor que termines con algo claro, que especifiques los números, el por qué estás levantando esa plata y para qué estás buscando esa plata. Las invito con esto a todas a sumarse a hacer muy buenos pitch. Créanme que la diferencia es abismal. Practíquelo, crean en sí misma, como dicen en inglés, embrace it, hagan lo suyo para que le abran la puerta y las llamen a la segunda reunión. Muchas gracias. Estás escuchando Atrevidas, el podcast que te enseña a levantar capital como una experta. Sigue armando su pitch Nicole Fortes, ahora tomando en cuenta los consejos que nos dio Caro Rossi, donde de nuevo como que insiste un poco en la idea que tú dices de tener claro qué es lo que está pidiendo con el pitch en el fondo. Oye, Manuel, perdón, pero primero quiero pedirle disculpa a todas las personas que nos están escuchando si estaban con audífonos mientras yo me estaba riendo. Sí. Porque no sé si les El explotaron sí. los audífonos con mi carcajada. En todo caso, ya, si les pasó eso, no nos están escuchando a esta altura ya. Sí. Oye, Ya, Nicole, ok. tú decías que hay que tener como el pitch va evolucionando. Sí. ¿Y cuántos pitch es bueno tener? ¿Hay que tener un pitch para cada ocasión? O sea, si yo voy a conversar primero con un inversionista, si voy a conversar buscando un socio, hay que tener Sí, pitch po. distintos, ¿no? Efectivamente. O el mismo sirve para todos. No, po, hay que tener distintos... Bueno, po. No, po, Bueno, po. Manuel. No, Yo hay preguntaba que, nomás, perdón. Hay que tener distintos... Esto es como la audiencia, ¿Ya? ¿ya? En función de quién sea nuestra audiencia, vamos adaptando nuestro discurso. Ya. Y en el caso que nos dijo Caro, Ujú. nuestra audiencia son los inversionistas. Claro. O sea, necesitamos pedirle plata a ellos. Tener claro qué es lo que ellos nos van a preguntar. Y eso es parte también de lo que nos van a decir nuestros siguientes invitados. Es verdad, pero antes de ir con ellos, te quería ya. preguntar, A ver. ¿cuán relevantes son como a veces cosas que quizás desde afuera, desde mi ignorancia más completa, pueden a veces ganar mucho protagonismo? Por ejemplo, tener un buen PPT, una buena presentación de apoyo, o saberte el pitch en inglés, o cuánto desplante de repente tiene la persona, porque de repente quizás la persona que más sabe no es la que mejor lo presenta. Así es. Bueno, primero tiene que haber onda. Que eso es algo que hartas veces he escuchado que muchos inversionistas lo dicen. Que quien dice el pitch te tiene que cautivar. O sea, tiene que ser alguien que sea capaz de enamorar a la audiencia. Capaz de enamorar a los inversionistas. ¿Y sabes en qué uno se da cuenta de eso? No. Es la pasión que le ponen al proyecto. ¿En serio? Así es. Qué tan apasionado se ve el emprendedor o la emprendedora contando lo que están haciendo. Eso es el primer gancho que ya va a llamar siempre la atención a los inversionistas. Pero es un gancho. No, imagino que no es el único elemento. No. Porque no. aquí estamos pidiendo plata y como que... Sí, claro, o sea si fuera que- por pasión, Pueden pasar muchas cosas. seríamos ricos en este podcast. Así. Estamos millonarios, lejos de aquello, sí. lejos de aquello. Oye, Ya. y lo otro es que hay un concepto que sale a cada rato cuando uno habla de pitch y esas cosas, que es
Algo de lo que tú has hablado incluso en otros episodios, que es el deck de inversión. Así es. ¿Qué es eso? El deck de inversión es como el siguiente paso que te va a pedir un inversionista después del pitch. Ya hasta que una vez que los deslumbré Claro, con la pasión. que te dicen, oye, sí, por favor, cuéntame más. Cuéntame más de tu proyecto. ¿Ya? Van a venir distintas conversaciones y una de esas conversaciones cuando los inversionistas o el comité de inversión toma la decisión finalmente de invertir en nuestro proyecto, nos van a pedir cierta información. Ya, Y esa información está en el deck. perfecto. Y el deck no es otra cosa que el historial de tu empresa. ¿Pero qué es? Es como cuando uno estaba en el colegio y te venía una carpeta, la carpeta de mi Literalmente es empresa. una carpeta, Ya. pero que es virtual, no es Ya. impresa, donde tú tienes toda la historia de tu empresa. Ya. Tienes la... Ahí Times New Roman 12, Times New espaciado 1,5, Un ¿no? cuadernillo, Manuel. Ya, no. Pucha, me hiciste perder la idea, pero ¿qué es importante en el deck? Ujú. La historia del equipo. O sea, Ya. el equipo fundador. La sociedad, cómo se conformó la escritura de la empresa. Ya. Que no es empresa, no puede ser empresa en un día, chiquillos, por favor. Ah, ¿en serio? Sí, Bueno. porque si no después van a tener que cambiar la sociedad. Entonces, la estructura de la sociedad en el conservador de bienes raíces, la escritura, Ujú. ¿ya? Todo lo que es el historial contable de la empresa. Ya. ¿Ya? Los ingresos, los egresos, en qué se gasta la plata, los flujos de caja, etcétera, también tienen que estar. Todos los temas relacionados con propiedad intelectual. Y si yo no tengo nada de eso porque todavía estoy en una fase muy inicial, Es que no algo, vas, a debería tener estar que, haciendo algo pitch. vas a tener que Ah, tener ya. siempre. Ya. Porque el deck se construye en forma paralela a la historia de tu proyecto. Que eso Ya. también es algo que generalmente los emprendedores se olvidan. Ya, es como el historial de Chrome. Es como tu historial de navegación. Sí. 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 Aquí lo generando en mi diario de vida. Tu Hago diario- algo importante Tu el día. bitácora, tu claro. bitácora, no hablemos de diario de vida, tu bitácora. Hago algo ¿Ya? importante del día y pongo querida bitácora. Querida Hoy- bitácora, sí. Hoy Perfecto. día formamos la empresa. Claro. Está dividida en 10.000 acciones. 9.999 mías y una acción de Manuel. No, esto se convierte en Algo algo, así. en algo personal, ya veo. que- Oye, pero No. bueno, para profundizar en lo que debe tener, en esa pasión que tú dices y en las cosas que seducen a los inversionistas de un buen pitch, hemos invitado a un nuevo actor muy clave en el ecosistema, como Alan Jarry, quien no solo es el papá de Nicolás Jarry, sino que además es un importante histórico, inversionista. un Claro. inversionista, una persona que ha sido súper relevante en el ecosistema nacional, creador de red de inversionistas ángeles, creador de un fondo de inversión. El Datneo. fondo, Datneo se llama el Venture Capital Perdón. y el fondo se llama Vulcano. Perfecto. Y que además tiene hartas novedades para finales de año. Ah, sí, bueno, Sí, vamos a escuchar vamos a todo lo que escucharlo. nos cuente entonces Alan Jarry, nuestro siguiente invitado. Hola, soy Alan Jarry y me dedico a, diversas cosas. Por un lado, a gestionar una aceleradora de startups tecnológicos de etapa temprana. Manejamos una administradora de fondos de inversión, que hoy día tenemos un fondo actualmente vigente, activo, que se llama Vulcano. Y pretendemos en el Q4 de este año sacar nuestro nuevo fondo enfocado en el Silver Economy, que se llama HTEC, así que estamos muy ocupados con eso. Cabe destacar que el fondo Silver Economy, que se llama HTEC, tiene foco de género también, y los llamados a los emprendedores estarán siendo ojalá en el Q4 de este año para que empiecen a presentar sus proyectos. Y por último, estoy metido en el mundo de la propiedad intelectual, puntualmente las marcas, las patentes de invención, a través de Jarry IP. Llegué al mundo de las startups por una motivación muy personal. He sido desde chico muy emprendedor en mi vida, y emprender tiene costos, tiene riesgos, tiene costos de tiempo, tiene costos de dinero, y bueno, hay una tasa de éxito muy estandarizada, que alrededor del 25% de las startups que parten, o incluso algunos son un poquito más negativos y pueden hablar del 10%. Y cuando estuve viviendo en Miami 3 años, conocí el mundo de la inversión ángel y me volví loco y me motivó tremendamente porque vi que de alguna u otra manera podía ser un emprendedor y sentirme emprendedor a través de la inversión ángel, a través de la gestión de fondos de inversión, sin tener todos los costos de un solo emprendedor con su propio emprendimiento y de alguna manera generando portfolios que diversificaran mejor el riesgo. Y la verdad que llevo 11 años haciendo esto y ha sido muy rico porque realmente con cada startup que invertimos nos sentimos muy parte de y muy emprendedores.
En mi experiencia, les puedo contar que los proyectos que realmente logran levantar capital comparten ciertos rasgos similares y se enfocan en un par de elementos, pero que son realmente para mí los clave. Y es aquellos emprendimientos que tienen un equipo o que el emprendedor fundador es un team player, son startups y emprendimientos que realmente tienen una posibilidad y una mayor probabilidad de llegar a tener un éxito, a crecer, a atraer otros talentos, ¿no es cierto?, para convencerlos de que sean parte del proyecto. Toda esa mezcla entre emprendedor líder, team player y que sea capaz de atraer talento es algo que aquellos proyectos que tienen éxito comparten. Y a eso yo le sumo un ingrediente personal que para mí lo que es la razón del por qué un emprendedor está haciendo lo que está haciendo, que habla mucho de la pasión, es otro elemento clave dentro de los proyectos que realmente logran tener éxito. Les puedo contar que en una primera reunión, lo que nosotros los inversionistas preguntamos a los emprendedores tiene relación con 7 variables y nosotros las tenemos súper esquematizadas. La primera pregunta es el equipo. ¿Quién es el equipo que está detrás de la startup en cuestión? Obviamente preguntamos del modelo de negocio, cuál es el modelo de revenue o cómo ganan dinero, pero nos preocupamos a la vez de la tracción, nos preocupamos de la internacionalización de los modelos, de qué tan internacionalizable es el modelo de negocio que se está proponiendo. Nos preocupamos muchísimo de la propiedad intelectual también, de que aquellas cosas que deben ser protegidas están siendo protegidas. Y por último, de lo que es el fit del modelo de negocio con la tesis de inversión de nuestro fondo. Hay fondos con ciertas tesis que sirven para un tipo de startup, hay otros fondos con tesis un poquito distintas que sirven para otro tipo de startup también, y esas son las preguntas que generalmente se hacen en las primeras reuniones. Obviamente la pregunta final, hablamos de valorización, de básicamente cuánto dinero quieren levantar, para qué lo quieren levantar y a cambio de qué quieren ese dinero. Y esa es una pregunta muy relevante, obviamente. Les recomiendo en su pitch de presentación siempre tener a mano o presentar información que contenga al menos los siguientes objetivos. 1, el problema que resuelven, clave, ¿no es cierto? Explicarlo de manera clave, cuál es el problema que están enfocados. 2, cómo lo resuelven, ¿ok? Que obviamente es parte de la primera pregunta. ¿Por qué es que están haciendo este proyecto? Va muy relacionado con la motivación, lo que los mueve. Hay muchas historias de los emprendedores que cuando generan una startup es por resolver un problema personal que ellos tuvieron o que un familiar tuvo, ¿no es cierto? Y eso los motiva. El mercado y el tamaño del mercado, perdón. La competencia. Aquí hay algo que voy a decir un ratito más, que mucha gente a veces nos pasa a decir que no, es que esta startup no tiene competencia. La verdad que siempre hay alguien ahí que está compitiendo. El producto o servicio, el modelo de negocio en particular, los números, Excel, ¿no es cierto?, las proyecciones y por último el equipo, que es algo que yo en fondo destaqué como muy relevante hace un par de minutos atrás. Y cuando una startup pasa al comité de inversiones, bueno, ¿en qué nos concentramos? Ahí hay un comité más diverso, donde hay una introducción y una presentación que nosotros mismos como gestores hacemos al comité del proyecto, de sus bondades, de sus virtudes, de las falencias que puede tener. Hablamos del emprendedor y por tanto dejamos tiempo más que nada para que el emprendedor haga su relato pasional de por qué está haciendo lo que está haciendo. Y en definitiva se concentran generalmente las preguntas respecto del product market fit, es decir, qué tanto fit hay en tu solución respecto al mercado, que va íntimamente ligado con demostrar la tracción. ¿Estás teniendo tracción o no? Tracción que además que fundamente de mejor manera el valor de la startup que estás proponiendo para la inversión en particular. En mi experiencia, el mejor pitch es aquel que responde todas las preguntas y que cautiva. Pero ojo acá, porque hay gente que no necesariamente tiene una facilidad increíble para hablar. Hay mucha gente que le sale un poquito más difícil y hay gente que le sale muy fácil. Hay que tener ojo con lo que le sale muy fácil porque pueden ser vendedores un poquito más de humo. Y hay que tener mucho ojo con lo que les sale más difícil, que no por eso los va a castigar y por ende hay que mirar un poquito más los antecedentes concretos de la startup y no simplemente porque el tipo no habló bien, eliminarlo. Por último, les quiero dejar un consejo clave para cautivar a los inversionistas.
Yo diría que acá la sensación que puedan dejar a un inversionista respecto del apoyo y la ayuda que están buscando, utilizando una palabra que a veces está un poquito manoseada, que el smart money, que es el smart money, es algo relevante cuando los inversionistas nos sentimos que hay una persona y un emprendedor que escucha, que está buscando ayuda, que no se las sabe todas, que es un team player, que no es una persona que básicamente cree que puede hacer una startup de $1.000 millones solo. Yo diría que eso realmente es algo que cautiva a los inversionistas para prestar una oreja, para seguir escuchándolos en su relato. Y por cierto, al contrario de lo que dije recién, lo que ningún inversionista quiere escuchar cuando se enfrenta a un pitch es que yo soy único, es decir, no hay competencia, porque eso no es así en este mundo digital en particular, que es un Superman, es decir, se las sabe todas y todo lo puede hacer solo, y que lo único que le motiva es el dinero. El dinero, a diferencia de lo que cree gente joven, que dicen que lo motiva realmente a veces la riqueza o ser rico, eso es pan para hoy, hambre para mañana. La motivación de un emprendedor debe ser muy grande, mucho más allá que la de ganar dinero, porque normalmente no se gana dinero, sobre todo cuando se está partiendo, y por ende para trabajar 24/7, 365, algo mucho más grande que el dinero es lo que te tiene que mover. Estás escuchando Atrevidas, el podcast que te enseña a levantar capital como una experta. Bien, Alan, muy buenos consejos que yo aquí tomé para mí. Espérate. Pero sí, el trabajo aplicadísimo. Pero si tengo que hacer mi pitch, después todos ustedes me van a tener que evaluar. Bueno, recogiendo un poco la pasión de la que hablaba Alan y todos sus consejos, Nicole sigue elaborando el pitch de Atrevidas con los que cerraremos este episodio. Y por mientras te quería preguntar, porque me quedó una duda entre lo que conversamos, lo que escuchamos de nuestros invitados, etcétera. ¿Cómo uno sabe si su pitch está funcionando o no? Yo creo que tiene que ver principalmente, hay una respuesta, ¿Ya? o sea, hay una pregunta que nunca un inversionista te puede hacer, o alguien a quien tú le estás pitchando, que es como, si te dicen, ¿me podrías profundizar en la solución? ¿Ya? Si alguien te pregunta eso, es que de verdad lo que tú estás ofreciendo, lo que estás contando, no está claro todavía. Ya. Y existen como hartas analogías que te ayudan muchas veces a simplificar soluciones que son complejas. Uh-huh. Por ejemplo, decir que tú eres el Uber de algo. Ah, perfecto. Ya, cuando empiezas a usar como ese denominador común, las personas entienden de qué se trata tu proyecto. Claro, bueno, así como asimilarlo Sí. a algo que Compararlo con algo que existe. Yo soy el Uber de no sé qué. Soy el Rappi de esta otra cosa. existe. Ya. O sea, ¿y nosotros qué seríamos? Nosotros seríamos... El podcast de las atrevidas, ¿no? Seríamos como... Sí, como el podcast de las atrevidas. ¿Viste? Listo. Bueno, fui primero desestimado y luego Bien, Manuel. reivindicado. Bien, Manuel. Pese a que no tuvo Presentaste la solución. Pese a que no tuvo nada de creativo mi aporte. Oye, y la otra duda que tengo es, ya, digo mi pitch, Sí. nadie me pesca. ¿Ya? Siempre hay que poder ser el peor caso. Pero Manuel, ¿Cómo saber si es culpa de que mi pitch es malo, de que yo lo digo mal o de que mi empresa no es tan buena como creo? yo creo que lo que tienes que hacer es hacer una cosa que se llama The Mom Test. ¿Ya? ¿Sabes lo que es eso? Te puedes leer un libro. ¿Ir a preguntarle a la mamá? Ir a preguntarle a tu mamá, literalmente. De Ya. hecho, hay un libro. Pero la mamá siempre va a encontrar que lo que uno hace es bueno. Sí, pues, Va a decir, pero te quiero es decir que- algo. que Y me... es ¿Quién es el niño más lindo? Y ahí aparece Manuel. Y todas esas cosas que nos dice la mamá. No, pero de verdad, la mamá... ¿Ya? O sea, esta es una metodología. ¿En serio? Que es que si tu mamá lo entiende, lo va a entender todo el mundo. ¿Ya? Pero las mamás son más inteligentes que uno a veces. ¿Por qué piensan que están menospreciando a las mamás? No estoy menospreciando. Tiene que ver principalmente con que si lo puede entender una persona que a lo mejor está completamente alejada de lo que tú haces, de verdad lo puede entender cualquier persona. Ya. ¿Ya? O sea, esto no serviría si tu mamá es Steve Jobs. Claro. No, mejor Cherry Sandberg. Cherry Sandberg ¿Ya? o Venus Williams o Serena Serena Williams. con su fondo. Sí. Serena Ventures. Sí. Ya, me queda claro. Entonces hay que ir a contarle a alguien que no haya escuchado Y nunca además, mi solución o sea, y a ver si le hace sentido. ¿Y sabes qué? Antes, mijito, yo me acuerdo en esta época del emprendimiento. No, que hay veces que
los mismos emprendedores organizan como sus propios Demos Day. Ah, qué buena, así como Sí, un círculo como de la seguridad, no sé, sí, de la donde confianza. tú le cuentas tu pitch a otros emprendedores y te dan feedback. Ah, pero qué bueno. Existen grupos de WhatsApp, de Startup Group, hace eso. Como que Como tiene emprendedores anónimos. emprendedores. Hola, soy Manuel y soy emprendedor. Soy Manuel y soy emprendedor. No, pero como además también en el emprendimiento existe una cosa que en otras industrias no existe, que es como esta cosa de la buena onda, de la colaboración que existe en el mundo del emprendimiento. Tú, así, sin compromiso y por la buena onda, atrévete a contarle tu pitch a otra persona. ¿Dónde pueden hacer esto? En el ETM, pues, también. Claro. En el ETM, que va a ser en noviembre, ahí hay montones de instancias para hacer tu pitch. Acuérdate, el año pasado está el del ascensor, el de los autos. Claro, es como, si una de las grandes como ventajas de estos eventos como de relacionamiento, Sí. en que uno puede ir puliendo el pitch, repitiéndolo una y otra vez hasta ver como qué es lo que hace sentido. Así Así es. como los humoristas que prueban sus rutinas antes de Viña en los festivales chicos y todo eso. En los bares de stand-up comedy. Exacto. Sí. Bueno, vamos a ver eso en la práctica a la vuelta de la conversación Y con la dale. siguiente invitada, porque Y Nicole va aquí en este círculo de confianza que son los oyentes de este podcast, va a hacernos el pitch de Atrevidas. Y antes vamos a hablar con nuestra última invitada de hoy, que es María de Los Ángeles Romo, otro estandarte quizás Una del... histórica del... Sí, del... de ¿qué Queen A. Así como Ah, está claro. Queen B, Beyoncé. pero esta es Queen A. Ya, la Beyoncé entonces del Es la emprendimiento Beyoncé del chileno. emprendimiento. Aplicando lo de las metáforas que tú decías, de las analogías. No, la María de Los Ángeles es una de las personas que aparte que más sabe de emprendimiento en Chile, ha tenido sombreros, yo creo, en todos los... como en todo el journey Ya. del emprendimiento también. Estaba en Corfo. Ha estado en Corfo, ha estado en Endeavor, ha estado en Startup Chile, Y ahora hoy día está en SQM Lithium Ventures. que es el Sí. brazo de innovación corporativa dedicado al litio de la minera SQM. Bueno, Así ella es. nos viene a hablar de cuáles son sus consejos y es bueno prestarle atención porque, como dice Nicole, ha escuchado mucho y hoy día toma decisiones de inversión. Así que hay ahí una... A Queen A. Claro. Queen A. De la serie A. Hola, soy María de Los Ángeles Romo, directora de SQM Lithium Ventures, el fondo de capital de riesgo corporativo de SQM para el negocio del litio. Y la verdad, hoy día, en mi día a día, me toca ver negocios, ideas, proyectos que están buscando justamente inversión, que están buscando levantar una ronda, tanto en etapas muy tempranas, en etapas semilla, pero también en estados más avanzados, enfrentando la Serie A y muchos de ellos también en la Serie B. Toda mi vida he estado muy vinculado al mundo del emprendimiento, la innovación, el capital de riesgo. Me apasiona ver cómo los emprendedores son capaces de cambiar el mundo a través de sus sueños y a través de materializar justamente sus ideas, muchos de ellos motivados por poder hacer de este país o de este mundo un mejor lugar para vivir. Te diría que hay 3 grandes ámbitos que son fundamentales al momento de encantar o de lograr convencer a un potencial inversionista para mirar tu compañía y eventualmente evaluarla para poder invertir en ella. El primero te diría que es el negocio propiamente tal. Y cuando hablamos de negocio no solo hablamos de modelo de negocio o de tecnología o de modelo de ingresos o de pricing, sino que hablamos en conjunto por qué este modelo de negocio o por qué este negocio puede ser una oportunidad interesante para invertir. Entonces, todas las anteriores son parte de definir por qué tu oportunidad o por qué tu negocio resuelve una problemática en el mercado y es capaz de convertirse desde una solución a una problemática a un negocio que puede crecer en un mercado grande y en crecimiento. El segundo punto que habitualmente miramos desde los inversionistas es el emprendedor o más allá del emprendedor, el equipo emprendedor. Básicamente lo que estamos buscando acá es un líder de ese negocio. ¿Por qué efectivamente ese negocio es diferente? Porque tú como emprendedor o emprendedora eres capaz de liderar y eres capaz de llevar ese negocio a un siguiente nivel. El emprendedor habitualmente no es único, sino que generalmente evaluamos quienes complementan este equipo emprendedor. Y cuando hablamos de equipos, hablamos habitualmente de 3 perfiles. El perfil hacker, hustler y hipster, que justamente es ese emprendedor que primero se enfoca en la tecnología,
El segundo se enfoca en el modelo del negocio y el tercero se enfoca en el relato. Cuando eres capaz de transmitir que tu negocio es un negocio complementado, es un negocio que cuenta con este equipo total y absolutamente involucrado en todos los ámbitos del desarrollo del negocio, tu negocio está mucho mejor posicionado para lograr ese escalamiento. Y el tercer punto, en mi opinión, que es clave al momento de convencer a un inversionista, es por qué ese inversionista es el inversionista adecuado para entrar en tu compañía. Es lo que típicamente hablamos como fit entre emprendedor o oportunidad e inversionista. Básicamente lo que tienes que pensar acá es por qué ese inversionista que tienes al frente sería el mejor inversionista para tu compañía. Entender que efectivamente el valor que un inversionista te puede entregar no es solo el financiamiento, no es solo la plata que le puede meter a tu compañía, sino también esa inversión inteligente. Porque ese inversionista te abre nuevas puertas, te genera nuevas redes, es capaz de acelerar el escalamiento de tu compañía, además del financiamiento que te puede efectivamente entregar. Lo que típicamente pregunta un emprendedor es ¿qué es lo que un inversionista pregunta en la primera reunión? A mí me encanta primero partir con el interés o me encanta entender por qué tu empresa es aquella capaz de resolver una problemática que no existe en el mercado o que eventualmente está mal resuelta en el mercado. Y por lo tanto, lo más importante es siempre indicar por qué tu solución es capaz de resolver de manera ideal este conflicto. ¿Cuál es el potencial de tu negocio y por qué tu negocio es capaz de hacerse cargo de esta oportunidad tan grande en el mercado? ¿Y qué debes mostrar en una primera conversación? Lo que típicamente llamamos como unidades económicas, que de alguna manera te demuestran que ese negocio es capaz de crecer de manera consistente en el mercado. Cuando pasas probablemente a un comité de inversión, los inversionistas suelen preguntar ¿cuál es tu validación en el mercado? Lo que habitualmente nosotros queremos es entender qué tipo de validación de mercado ya tienes. Por ejemplo, si tienes una primera venta, si tienes un primer piloto, si tienes alguna primera prueba, si tienes algún tipo de validación de mercado. No nos olvidemos que finalmente lo que nosotros estamos buscando es que el mercado sea capaz de comprometerse con ese producto. Por lo tanto, tú puedes estar resolviendo una problemática súper interesante, pero si nadie es capaz de comprar, probablemente no hay un negocio detrás de tu innovación. En mi experiencia, el mejor pitch es aquel que los emprendedores son capaces de conseguir una siguiente conversación. Eres capaz de transmitir la pasión que existe a propósito de tu negocio, a propósito de ti como emprendedor, a propósito del fit. Y eso solo se demuestra cuando en ese minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos de pitch, eres capaz que ese inversionista que tienes al frente realmente se encante de lo que tú tienes y por lo tanto termine la conversación pidiéndote una siguiente conversación. Cuando tienes la oportunidad de tener esa siguiente conversación, de recibir una tarjeta, de recibir un mail o de recibir una invitación a una conversación más profunda, es cuando lograste pasar la barrera del primer pitch. Y por último, una de las cosas que uno nunca puedes decir en una conversación con un inversionista es que en realidad eres el único en el mercado, que no hay competencia, que eres el más disruptivo, que eres el único que puede resolver una problemática. No existe ese escenario en que no existen otros competidores. Hablar que no existe competencia tiende a generar una duda respecto al real conocimiento que tú tienes del mercado. Creo que lo más importante en una conversación es ser capaz de justamente mostrar a un potencial inversionista que tú conoces más que nadie el ecosistema donde tu negocio se va a desenvolver, que conoces quiénes son los actores, que conoces por qué tu empresa es capaz de ganar en el corto, mediano y largo plazo en esa ventana de oportunidad a un potencial actor existente ya en el mercado. Cuando tú eres capaz de transmitir esa confianza al inversionista, entonces estás un paso adelante respecto a esa siguiente posible conversación con él. Y tal vez el último mensaje o la última reflexión es nunca creer
que el inversionista que tienes al frente es el único. Siempre hay una siguiente ronda de conversaciones, siempre hay otros inversionistas en el mercado. Lo que tienes que ser capaz de transmitir es la franqueza, honestidad de lo que es tu negocio, del potencial que tiene y sobre todo convencer a ese inversionista que con su apoyo, con su inteligencia, con sus redes, ese negocio de ambos va a ser un mejor negocio que logre más impacto en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, y para terminar, siempre hay un buen emprendedor que ya ha pasado por este proceso y por lo tanto encontrar a otros emprendedores, a otros mentores que te puedan apoyar en este proceso de práctica, de escucha respecto a tu pitch, siempre es valioso para un emprendedor. No quiero dejar pasar la oportunidad también de agradecer a Mujeres Empresarias, de agradecer al Mercurio, porque son quienes han puesto este tema continuamente y en el tiempo sobre la mesa, porque nos abren esta oportunidad de poder compartir las experiencias para ojalá acercar este mundo del capital de riesgo, de la inversión, a más emprendedores y a más emprendedoras. Bueno, y para todos los emprendedores y emprendedoras que están hoy día escuchando esta conversación, aprovecho de invitarlos a todos a la próxima convocatoria de SQM Lithium Ventures, este programa de aceleración corporativa que hemos diseñado e impulsado desde la ciudad de Antofagasta, una invitación muy abierta a emprendedores que están en etapa muy temprana de desarrollo y que están buscando justamente una ronda de financiamiento en etapa semilla. Estamos buscando emprendedores disruptivos de Chile y del mundo que crean que con sus soluciones puedan agregar valor a la industria del litio y que básicamente los movilicen no solo a levantar una ronda de financiamiento, sino que a agregar valor para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Estás escuchando Atrevidas, el podcast que te enseña a levantar capital como una experta. Y le agradecemos a Ángeles, a Alan y a Carolina por habernos acompañado y haber sido los invitados de este penúltimo episodio de Atrevidas, que marca un verdadero hito en este podcast porque vamos a demostrar que la forma más efectiva de aprender es haciendo. Como Nicole al final de cada episodio nos hace un resumen de qué es lo que debimos aprender en este episodio. Le vamos a pedir ese resumen a continuación y luego el gran momento grande de este episodio, el clímax. Aprendimos a pitchar. Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener un pitch, Manuel? Así es. Tenemos que hablar del problema-solución, cuál es el product market fit, presentar al equipo, cuáles son los hitos que ha tenido este proyecto también, Y los next steps, como decías los tú. siguientes pasos, la hoja de ruta de qué es lo que se viene, y eso principalmente. Y la frase. Ah, y la frase golpeadora. La invitación. Y mucha emoción, al cierre, sobre todo, sí. por lo que lo entendí. Sí, Mostrar muy mucha pasión. emocionante, sí. Bueno, Sí. eso es lo que a continuación procederemos a escuchar. Con ustedes, Nicole Fortes nos presenta el pitch de Atrevidas, el podcast que te convierte en una experta para levantar financiamiento. ¿Sabían ustedes que solo el 2% de las mujeres emprendedoras en Latinoamérica logra levantar capital? Y ese levantamiento de capital nunca excede el $1.000.000. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como existe esta brecha de que las mujeres no pueden levantar capital, nosotros desde el Mercurio, el Cuerpo de Innovación y Mujeres Empresarias queremos entregar la solución a este problema. Y es lograr que más mujeres, sobre todo en nuestro país, levanten capital por los distintos vehículos de inversión. Y eso lo hacemos a través de este podcast, que son 6 capítulos en los cuales ustedes han podido de alguna forma revisar y aprender todo lo que implica el levantamiento de capital. Les quiero presentar un poco al equipo también. O sea, ¿por qué esto? Por un lado, el Cuerpo de Innovación en Mercurio, que es pionero en poner toda la información relacionada con el ecosistema de innovación y emprendimiento, y Mujeres Empresarias, que es la primera aceleradora en Chile con foco en género, y donde además todas las emprendedoras que han levantado capital en nuestro país han pasado por algún programa de Mujeres Empresarias. Decidimos juntarnos y armar lo que es Atrevidas. Además, bajo este equipo está liderada la cabeza creativa de este programa, es Manuel, quien semana a semana construye el guión. También Fer, que es nuestra aquí controladora, quien lleva el sonido y que controla el tiempo también de nuestros invitados. Y por otro lado, yo,
que soy la gerente de emprendimiento de la aceleradora, porque además tiene que haber todo esto, cosas de hacer el fit en el equipo. Referente y voz autorizada, referente y voz Me autorizada. está diciendo referente, ya, pero no importa. Donde estoy yo, por otra parte, que me toca hacer la producción del programa, contactar y coordinar a los invitados. ¿Y qué es lo que queremos hacer con este podcast? De alguna forma poner en la agenda la importancia de lo que es el levantamiento de capital femenino. Queremos también a lo mejor que esta no sea solo la primera temporada. Sabemos que hay muchas cosas que se nos están quedando en el tintero, como por ejemplo el Product Market Fit o la valorización de la empresa. Por eso necesitamos más temporadas. Así que, por otro lado, también le quiero agradecer en todos estos 5 capítulos que llevamos más de 12.000 reproducciones en Spotify, con no sé cuántas 5 estrellitas que nos han evaluado bien, entendiendo que también quienes nos escuchan son mujeres entre 35 y 44 años que escuchan aproximadamente 38 minutos de este podcast. Por lo mismo, queremos hacer la segunda temporada. Y la invitación es a que de alguna forma hagamos esta segunda temporada. ¡Bravo! El público presente se para, se emociona. Sí, yo creo que ¿Abren logró, sus billeteras? se mostró la pasión. No, a ver, no. fuera, oye, extraordinario, ¿eh? Yo como que es impresionante que esto lo haya preparado en los 50 minutos que llevamos aquí. Se pasó, Nicolás. Gracias. Realmente una experta, voz autorizada y referente en la práctica. No voy a reírme porque No. si no voy a hacer explotar sus audífonos Sí, de nuevo. oye, yo creo que es súper importante que escuchen de nuevo 2 o 3 veces esta última parte del podcast, porque si escuchan lo que dijo, las partes, la estructura que tenía que tener un pitch, la intención, la emoción que hay que ponerle, y luego lo ven en la práctica, tal como lo hizo casi paso a paso, ven cómo está hecho, digamos, o sea, casi que son los únicos 5 minutos que tienen que escuchar este podcast. No, tienen que escuchar a los invitados, no a nosotros. No, pero para que vean todo lo que aprendí, Ya, cómo ya, se ya, aprende, ya. cómo se aprende, no, pero sí, pero está espectacular, así que le agradecemos a Nicole por habernos demostrado que no es una experta de mentira, de esos que andan ahí muleando, ¿no? Vendiendo humo de Sí, calidad. vendiendo, claro. Si es que estás vendiendo humo aquí, es humo de calidad, pero no lo creemos. Así que muchas Pitch gracias, as Nicole. a service fue esto. Pitch as a service, claro, una nueva, ese podría haber sido Una línea de negocio. La- Pitch as a service. ese es el título de este episodio. Y bueno, cerramos entonces con esto en lo más alto de esta temporada, probablemente uno de los momentos más inolvidables que hemos vivido en este set. Y lo dejamos invitados, y le dejamos invitados también al último episodio de esta primera temporada de Atrevidas. Acuérdense que vamos a tener serie también en Netflix, libro, todo. Oye, El kit completo. y en esa última vamos a hablar de algo que es más infrecuente. El Sí. éxito, O el éxito. claro. No, el éxito. Sí, que es cuando uno o vende su empresa O tiras el micrófono así como Obama. claro, al suelo y se Sí. va. Y porque hay que hacerlo y también porque a veces en Chile no se hace tanto. Así que eso vamos a estar viendo en el episodio 6 en 2 semanas más, con también un gran elenco de personas que nos van a estar aquí acompañando en el estudio. Gracias por escucharnos y gracias por estar siempre con nosotros. Nos vemos. Esto fue Atrevidas, el podcast que te enseña a levantar capital como una experta. En el episodio final de esta temporada, Manuel y Nicole te ayudarán a entender el camino que te podría llevar a vender tu emprendimiento. No te lo pierdas. Presentaron Innovación El Mercurio y Mujeres Empresarias.